Bueno, bueno, el tema de hoy es que más que un Ateneo es una revisión teórica bibliográfica sobre la enfermedad de leptospirosis. ¿Me escuchan, no es cierto? Y esto me tapa. Ahí está. Empezamos definiendo la leptospirosis como una enfermedad aguda y sistémica, está causada por una bacteria, ¿no es cierto? Es las leptospiras. Es una de las zoonosis más difundidas en el mundo, esas enfermedades transmitidas de animales al hombre, portadores, podemos ver que pueden ser huéspedes naturales o accidentales. El agente etiológico, como dijimos, la leptospira, pertenece al orden Spiroquetales, familia Leptospiraceae y género Leptospira. Características morfológicas, helicoidal, ¿no es cierto? Tiene extremos curvos, y bueno, la longitud y el diámetro, otros detalles, ¿no es cierto? Agregados. Las especies de leptospiras que vamos a encontrar se van a clasificar, ¿no es cierto? Según la clasificación más vieja, es la fenotípica, en patógena y comensal o saprofítica, y la clasificación genotípica, que es más moderna. En cuanto a la clasificación fenotípica que habla de la patógena, la especie que representa esta clasificación es la Leptospira interrogans, que bajo esta especie se van a definir 24 serogrupos, es decir, pertenece a esta especie a 24 serogrupos, todos definidos en función de las similitudes antigénicas que tengan, ¿no es cierto? Y también dentro de los serogrupos vamos a tener 200 serobares, que los serobares vamos a tener que un serobar puede estar en una especie animal, pero ser patógena en esa especie animal, y en otras especies animales ser lo que es saprofítica. Por eso es que se distribuye de esta manera. Bajo la especie interna tenemos esa organización y clasificación. La especie Leptospira biflexa sería la saprofítica, va a estar en el ambiente, y bajo esta especie vamos a tener 4 serogrupos y se dividen en más de 60 serobares. La clasificación genotípica dificulta un poco el tema del abordaje epidemiológico de la enfermedad, de la distribución, porque bueno, solamente plantea la existencia de 23 genomas especies diferentes y bueno, hay similitudes entre uno y otro, lo cual hace más difícil encontrar lo que es, vamos a ver más adelante, un serogrupo infectante asociado a un brote o a un caso. Esta es la tabla que muestra los distintos serogrupos y serobares y las especies bajo las cuales están los distintos serogrupos y serobares. La epidemiología de la enfermedad, la leptospirosis, se distribuye a nivel mundial. Saber que es una enfermedad que va a estar distribuida en países en latitudes tropicales y subtropicales por las temperaturas y humedad del ambiente. Afecta a más de 1 millón de personas por año. Estos son brotes o casos aislados, se pueden dar en cualquiera de las situaciones. Y se considera una enfermedad reemergente o redescubierta. Hay un marcado aumento en detección de brotes a lo largo de los últimos 10-15 años en distintos países en los distintos continentes, principalmente la África, el Asia y América del Sur. Para que haya un foco de leptospirosis, el desarrollo de un brote, se tienen que dar las condiciones, como dijimos, que son animales que porten las leptospiras y las condiciones ambientales favorables. Esos animales, o en general los huéspedes de la infección, se van a clasificar en huéspedes naturales y huéspedes accidentales. Los naturales son aquellos que van a eliminar las bacterias de forma crónica y la van a eliminar primariamente, es decir, la vía principal de eliminación, que es la que va a ser el foco de contagio, es la orina de los animales. Dentro de los huéspedes naturales que eliminan de forma crónica, tenemos el transmisor más conocido, que son los roedores, y en general son animales silvestres y animales domésticos, entre los cuales se incluyen los animales de criaderos, ¿no es cierto?, que son ganado porcino, ganado vacuno. Y para dar un ejemplo de lo que es un huésped natural y el serogrupo asociado, tenemos, por ejemplo, huéspedes naturales como perros,
cerdos y roedores tienen 0 grupos distintos, como los caninos, canícola, los porcinos, los cerdos como Pomona y Tarasobi, esos son 0 grupos, y roedores, Icterohemorragia y Balum. Los huéspedes naturales entonces se eliminan en forma crónica, silvestres y domésticos. Los huéspedes accidentales son aquellos animales, entre los que vamos a incluir el hombre, con 0 bares de leptospiras de los que no son huéspedes naturales. Se van a infectar entonces el hombre y aquellos animales domésticos que conviven con el hombre, incluyendo en ese aspecto animales que pueden ser de cría, ¿no es cierto? Las condiciones ambientales favorables para que persista en el ambiente, ¿no es cierto? Porque no va a haber una reproducción de la bacteria en el ambiente, son de alta humedad, el pH neutro ligeramente alcalino, temperaturas entre 20 y 30 grados, temperaturas bajas, zonas frías, no persiste la bacteria y temperaturas muy altas tampoco resiste. Vamos a tener otros detalles que hacen que sobreviva en el ambiente y la persistencia, en distintos tiempos de persistencia, las leptospiras. No sobreviven en agua salada, por ejemplo, el agua dulce sí es un ambiente más propicio, hasta 180 días pueden permanecer en agua dulce, 3 semanas en aguas estancadas, y aguas lodosas, viscosas, donde haya poco contenido de materia orgánica, puede persistir hasta 1 año. Estos son detalles que vamos a ir viendo porque hay condiciones tanto climáticas que se dan, sucesos climáticos como las inundaciones o falta de saneamiento en zonas urbanas y periurbanas, que estas condiciones se dan para la persistencia de la bacteria. El suelo húmedo, entonces, como estamos diciendo, es el medio propicio para que sobreviva largo tiempo esta bacteria, y los suelos secos le dan muy corta supervivencia. Las leptospiras no se multiplican fuera del organismo animal, eso hay que tener en cuenta, simplemente van a sobrevivir en el medio cuando hay presencia de humedad, de agua y la temperatura, el pH adecuado. Entonces tenemos las situaciones como inundaciones, mala disposición de lo que son los residuos, las aguas estancadas, el lodo, la contaminación de las aguas estancadas con residuos donde convive, donde habitan roedores que pueden ser huéspedes, roedores huéspedes de las bacterias, y el hombre en contacto con esa agua es lo que plantea a la salud pública, ¿no es cierto?, como un problema, la leptospirosis. Un grave problema, ¿por qué? Porque estos ambientes son los que propician el medio de contagio. Las vías van a ser el contacto directo de las personas y los animales también, de una manera directa o indirecta, pero siempre con agua que va a estar contaminada. ¿Con qué? Con la orina de los animales infectados. Puede estar contaminado el suelo, materiales húmedos del terreno o el agua misma. Las leptospiras van a ingresar a través de piel y mucosas. La piel puede estar erosionada, lacerada, una piel lastimada, o una piel íntegra que está en contacto con el agua, inmersa, como es la situación de las inundaciones, donde la gente está todo el tiempo en contacto con el agua. Ves una vía de ingreso de la leptospira. También tenemos las mucosas, orofaringia, nasal y ocular, donde es inclusive más fácil el ingreso de la bacteria. Bueno, resumiendo el ciclo, el hombre se contagia con piel mucosas y lo que es bucal, nasal, a partir de agua contaminada, donde la orina de los animales que están infectados es desechada. Y aquí tenemos el tema de los animales de criaderos, ¿no es cierto?, como son cerdos y ganado vacuno, porque en Argentina forma parte de uno de los 2 grandes factores principales de riesgo. Son las actividades laborales, rurales, como agricultores, granjeros, los pescadores, personas que se dedican a la cría de animales que pueden ser huéspedes. Y después tenemos la cuestión de medioambiental y de disposición de drenajes del agua, que son las inundaciones, donde todo este material toma contacto con el agua y el agua se contamina, que es el factor más importante de riesgo cuando ocurre ese evento, ¿no es cierto? En Argentina, a raíz de esto, de estas actividades y las situaciones, se declara la leptospirosis como una enfermedad profesional y está incluida en el listado de enfermedades profesionales por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Es una enfermedad de notificación obligatoria de la categoría transmisible, el grupo de las zoonóticas, como dijimos. Entonces lo que hay es una estrategia planteada para lo que es la vigilancia clínica de la leptospirosis y laboratorial. Entonces se notifica a través del módulo C2 del Sistema Nacional de Vigilancia y el módulo Civila de la Red Nacional de Vigilancia Laboratorial. Es de notificación obligatoria entonces, y bueno, pasamos a la fisiopatología.
¿Cómo es que se produce la infección? Dado la exposición a las aguas contaminadas, a la orina del roedor o de los animales que estén infectados. En primera instancia, como dijimos, ingresa la leptospira al organismo, hay un periodo de incubación de 10 días. Luego va a haber una diseminación a órganos y tejidos. Esos tejidos pueden ser sistema nervioso central, donde la muestra de la que vamos a hacer un muestreo, ¿no es cierto? A tratar de detectar la bacteria del líquido cefalorraquídeo. Puede ser los ojos, donde se manifiesta con lo que es una congestión conjuntival en el caso de que se desarrolle una uveitis, más adelante en la clínica. El hígado es otro tejido, riñón y los músculos esqueléticos, donde principalmente es característico el dolor de pantorrillas y los músculos dorsales en los pacientes infectados. Esto de la diseminación a órganos y tejidos en la fisiopatología corresponde a la fase de leptospiremia o septicemia febril, que es una fase que dura 4 a 7 días. Luego de este periodo, alrededor del quinto a séptimo día, comienza otra fase, que va a ser la fase inmune, donde se van a producir los anticuerpos contra los antígenos de las bacterias, y va a coincidir la producción de anticuerpos con el comienzo de la eliminación, los días sucesivos, a partir del día 7 a 10, de las leptospiras por orina, que es la leptospiuria. Entonces la fase es inmune con leptospiuria. La leptospirosis, entonces podemos empezar hablando de la fisiopatología, que ya dijimos más o menos, la clínica y diagnóstico. La fisiopatología vimos cómo ingresa y por qué órganos tiene no tropismo, sino hacia dónde migra la bacteria. Los daños que genera esa migración al ingresar a los órganos son varios, es un amplio espectro. Principalmente hay alteración de endotelios en la microvasculatura, donde va a haber una vasculitis sistémica en distintos órganos, y grandes órganos que van a plantear complicaciones severas también. Entonces, a raíz de la vasculopatía que se establece, hay hipoxia tisular, y formación de complejos inmunes que van a generar, por el caso de riñón, nefritis intersticial y tubular, compromiso renal, y situación similar en la vasculatura del hígado. Entonces vamos a tener daños vasculares en los capilares hepáticos. Una forma más grave de toda esta cadena de daños, de estas fisiopatologías, es el desarrollo de fenómenos hemorrágicos, que van a estar secundarios, ¿no es cierto?, a esas alteraciones en la circulación de la microvasculatura, y sumándole al hecho de que se establece una plaquetopenia en el paciente que tiene leptospirosis. La clínica, como dije recién, es un amplio espectro. La enfermedad puede ir de episodios febriles inespecíficos, autolimitada la enfermedad, o avanzar, desarrollarse hacia un estado más grave, en el que lo más grave que puede ocurrir es la insuficiencia renal y la hemorragia pulmonar, un fallo orgánico que tiene una altísima tasa de mortalidad en los pacientes que llegan a esta instancia. Las formas clínicas que se puede presentar la leptospirosis son dos en grandes rasgos. En el 90% de los casos la forma es anictérica, no hay una ictericia marcada en el paciente, y bueno, tenemos la forma ictérica como segunda forma complicada, y más allá de la complicación con alta tasa de mortalidad es el síndrome pulmonar hemorrágico grave. La forma ictérica fue definida por Weil, era una de las primeras formas que se estudió la enfermedad por las manifestaciones. Pero la forma anictérica, que es en la mayoría de los casos, nuestro paciente va a tener una fiebre 39-40, inicio brusco con escalofríos, dolores musculares, mialgia generalizada en pantorrilla, músculos de la espalda, cintura, cefalea, que a veces se presenta en la clínica como un síndrome meningio, que ese es un reto para el equipo médico que hace la evaluación clínica, y otros signos como anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea. Vamos viendo que es como un síndrome febril inespecífico, manifestaciones respiratorias, a ver, tos o dolor torácico, y el signo característico a tener en cuenta es la inyección conjuntival. La gran mayoría de los pacientes, casi el 90% de los casos, tiene esta manifestación en la mucosa ocular. Dijimos que es un síndrome febril inespecífico con una clínica no específica tampoco. Entonces hay que considerar el diagnóstico con otras infecciones, tanto bacterianas como virales, como son influenza, dengue, hantavirus, rickettsiosis, la malaria, la triquinosis como parasitaria, citomegalovirus, Epstein-Barr. Entonces la parte clínica es una encrucijada donde hay que diferenciar esta patología de otras. Ahí venimos con el laboratorio a asistir a un diagnóstico más específico. La forma ictérica o el síndrome de Weil es grave,
es un desarrollo más grave de la enfermedad, se presenta la insuficiencia renal, meningitis, neumonía, manifestaciones hemorrágicas, y bueno, dolor a la palpación abdominal con hepatoesplenomegalia. Y el síndrome pulmonar hemorrágico ya más grave es con alta tasa de mortalidad, desarrollada esta clínica, tos seca, en ocasiones con hemoptisis. Se plantea como una neumonía atípica. Y bueno, formas graves que el paciente tiene dificultad respiratoria y tose sangre. El diagnóstico de la enfermedad se plantea siempre teniendo la sospecha de que es leptospirosis. ¿Cuándo vamos a sospechar? Como ya dijimos, el paciente tiene un síndrome febril inespecífico, es un enfermo febril agudo, va a haber cefalea, mialgia, y vamos a tener una ausencia de lo que son síntomas en vías aéreas superiores, porque la tos y todo eso es una forma complicada de la leptospirosis. Siempre evaluar la sospecha con la epidemiología compatible. Doy un detalle, un caso. Los casos que se presentan en el Hospital 4 de Junio son personas de zonas rurales, tienen síndrome febril específico, entonces siempre se sabe si es de una zona rural de una ciudad aledaña y la actividad laboral que tiene, si está en zona donde si trabaja con la cría de animales y las condiciones de vida que tiene la persona, de qué contexto socioeconómico proviene, porque donde uno ve que viene de una zona periurbana donde no hay disposición de residuos, cloacas y todo, y zonas inundables como son el sudoeste acá chaqueño, entonces es un detalle a tener en cuenta en la sospecha de la patología. Puede presentar o no, dijimos, una ictericia y signos meningios, nefropatía, neumonía o hemorragia como ya una complicación dependiendo de cuántos días de evolución tenga la enfermedad. Entonces el diagnóstico de leptospirosis tiene niveles de abordaje, es el epidemiológico, como acabamos de decir, la clínica que tenga el paciente y nosotros somos el nivel tercero de análisis más específico, el laboratorial. Los médicos cuando abordan un paciente con leptospirosis, el mismo manual de Nación para el equipo médico plantea que no se puede esperar a veces los resultados del laboratorio por los días que demoran, ¿no es cierto?, la confirmación del diagnóstico, se instaura un tratamiento que serían entonces los 3 niveles primarios en el abordaje del diagnóstico de leptospirosis. Nosotros confirmamos la enfermedad, ¿no es cierto? Y con una orientación epidemiológica para saber cuál es el serogrupo infectante que está circulando en determinada zona. Estudios complementarios de los que se va a valer el equipo médico son la radiografía de tórax y los electrocardiogramas por las complicaciones que tiene el paciente. Entonces puede tener un cuadro pulmonar donde puede ser normal o no el estado pulmonar, y lo que se da en el caso complicado son infiltrados alveolares bilaterales. El electrocardiograma, si se altera, si hay una cardiopatía, es a raíz de los daños vasculares de riñón e hígado, donde van a haber alteraciones generales del electrocardiograma, que son todas esas. El laboratorio, entonces, yendo al nivel nuestro de diagnóstico de la enfermedad, se va a dividir en un laboratorio inespecífico, se dice, general, y otro laboratorio específico de la enfermedad. En cuanto a lo inespecífico, es el laboratorio general donde vamos a tener los resultados, los estudios hematológicos y de la química clínica. El hemograma va a aportar información que es característico de la leptospirosis, que es, por ejemplo, una leucocitosis con neutrofilia, más del 70%, la trombocitopenia, que esto es característico, bueno, plaquetas menos de 50.000 por milímetro cúbico, una anemia normocrómica establece el manual que se presenta comúnmente en los pacientes. La química va a haber grandes cambios, va a haber aumento de la creatinina, urea, aumento de la bilirrubina, transaminasas que pueden estar, como dijimos, normales o ligeramente aumentadas, la eritrosedimentación está aumentada, la CPK muy elevada, y un detalle que tiene el paciente con leptospirosis donde hay un compromiso renal es que hay un estado de hipocalemia. Hasta el 70% de los pacientes que tengan esa insuficiencia renal van a presentar esta hipocalemia. La acidosis metabólica ya es en estadios finales donde hay hipoxia tisular y hay una alteración metabólica, un metabolismo anaeróbico, entonces que genera un cuadro de acidosis. Cuando hay daño hepático, lo que se puede ver en la química es el tiempo de protrombina prolongado. No debería ir acá, el tiempo de protrombina va con la parte de hemograma, ¿no es cierto? Este es el laboratorio general inespecífico. Dentro de este laboratorio también está el análisis de líquidos corporales. Dijimos que hay una fase de leptospiuria, por ejemplo, que el paciente puede eliminar las leptospiras. Entonces tenemos la muestra de orina que nos puede llegar para analizar
y a la vez los análisis químicos de la orina pueden denotar una proteinuria leve, como uno de los pacientes con leptospirosis, leucocituria, hematuria microscópica, baja densidad de la orina, y la presencia de cilindros hialinos granulosos, ¿no es cierto?, en el caso de que el paciente tenga un compromiso renal. El líquido cefalorraquídeo, dijimos que puede haber una migración hacia el tejido del sistema nervioso central, puede llegar a un líquido. La celularidad va a ser de 100 a 500, con predominio linfocitario, aumento ligero de la concentración de proteínas, y la glucosa normal. Eso fue el laboratorio inespecífico de diagnóstico de leptospirosis. Yendo a lo específico para tener una sospecha probable, fuerte y poder confirmar la leptospirosis, tenemos los métodos que empleamos directos y los indirectos. Vamos a ir más adelante. Los métodos directos, para nombrar entre otros, tenemos la observación directa de la leptospira en microscopio en campo oscuro, la inmunofluorescencia, inmunistoquímica y las tinciones. La tinción es impregnación argéntica. Estos métodos no son los que se usan al corriente como métodos directos, porque se necesita una muestra con un elevado número de las espiroquetas de las leptospiras para poder visualizarlo, en el caso de campo oscuro. En el caso de inmunofluorescencia, proteínas determinadas pueden emitir una fluorescencia que daría lugar a falsos negativos. Entonces, los métodos directos que se emplean más bien son el aislamiento y cultivo de la leptospira en centros de referencia, que en este caso es la Red Nacional de Laboratorios de leptospirosis en Santa Fe, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, el CONI, o la detección del ADN leptospira por técnicas moleculares que pueden ser biología molecular, en general técnicas varias, o la PCR. Estos son los métodos directos que se emplean por la alta sensibilidad y especificidad que tienen para detectar al microorganismo. Después tenemos los métodos indirectos, en los que estamos un poco más familiarizados nosotros, que lo vamos a usar como screening, y sí, como test de screening antes de la derivación a la confirmación, que son las técnicas de tamizaje y las técnicas confirmatorias realizadas en el centro de referencia. Importante en el tema de leptospirosis, dadas las fases que tiene, la primera fase donde va a haber leptospiremia y la fase donde va a haber leptospiuria, es registrar la fecha de inicio de los síntomas. ¿Por qué? Porque del tiempo de evolución que tenga el paciente de la enfermedad, ese tiempo que lleva, va a depender del tipo de muestra que vamos a analizar y qué metodología de las que dijimos vamos a usar, si métodos directos, si métodos indirectos, si vamos a buscar las leptospiras o componentes de la leptospira o vamos a buscar los anticuerpos. Esa es la curva serológica de el paciente, de los anticuerpos, ¿no es cierto?, del estado con una enfermedad de leptospirosis. Tenemos entonces en el eje X los números de días que transcurrieron desde la aparición de los síntomas. La primera semana es donde se va a dar el pico de la carga bacteriana, ¿no es cierto?, en sangre, la bacteriemia del paciente, es donde vamos a aplicar los métodos directos de detección. Luego del 7º al 10º día estamos en la fase inmune, donde se aplican los métodos indirectos. Los anticuerpos, el paciente empieza a sintetizar los inespecíficos, el IgM, dentro de la primera semana, y terminando la primera semana comienza a sintetizar los anticuerpos IgG, más específicos, que van a perdurar, ¿no es cierto?, más allá de este tiempo. Los picos del IgM y IgG se van a establecer respectivamente a las 2 semanas el IgM y alrededor del mes 28 a 30 días el IgG. Entonces, en función de esto, tenemos una fase aguda de la enfermedad, como dijimos, la leptospiremia, hasta el 7º o 10º día. Para detectar la bacteria vamos a recurrir a método directo como cultivo de sangre, o sangre entera o sangre con heparina. No se puede usar hepta ni citrato porque inhiben el crecimiento de la bacteria en los medios específicos que usa el centro de referencia. También se puede cultivar a partir de orina, de líquido cefalorraquídeo, humor acuoso. Y en el caso de pacientes fallecidos, biopsia o necropsia, ¿no es cierto?, de distintos tejidos. Está que siempre el cultivo, el aislamiento y cultivo se corrobora observando en microscopía de campo oscuro o técnicas moleculares y serológicas, porque el número de aislamiento de bacterias es mucho mayor, entonces el campo oscuro permite detectarlo, confirmar que hubo cultivo. Y después tenemos técnicas de biología molecular, se puede usar sangre
anticoagulada con ETA, suero o plasma, distintos marcadores de biología molecular, y la más tradicionalmente empleada es la reacción en cadena de la polimerasa. En la fase aguda, donde todos estos métodos buscamos detectar a la bacteria, pero suero también puede ser una muestra de derivación, porque si nos mandan una muestra de un paciente que lleva 4 o 5 días de evolución, corresponde también con los días en los que comienza la síntesis de los anticuerpos, entonces puede ser una muestra que se emplee en la fase aguda. La fase inmune, más allá del 10.º día, es aquella donde ya trabajamos con los anticuerpos, el paciente ya sintetizó anticuerpos en una cantidad detectable. Dijimos que arranca el IgM en el día 4 o 5, el pico de los IgM se establece en el día 14 y el IgG en el día 28 a 30. La muestra entonces para la búsqueda de anticuerpos en la fase inmune es suero, y las técnicas que se van a emplear para el diagnóstico en esta fase son el antígeno termorresistente, que es una macroaglutinación o aglutinación macroscópica. Tenemos la técnica de ELISA, que juntos son técnicas de tamizaje, de screening, no son técnicas confirmatorias. Confirmatoria es la técnica de microaglutinación, el test de microaglutinación que se realiza en el centro de referencia al que se derivan las muestras de pacientes con los test de screening positivos. Entonces los métodos de tamizaje son estos dos, y este lo realiza el centro de referencia. La aglutinación macroscópica con antígeno termorresistente, esto realizamos en el laboratorio, en el área de serología del hospital, 4 de junio. Es una técnica, tamiz, como decimos, es artesanal, de desarrollo artesanal, desarrollada en la década del 70. Se hicieron, la técnica tiene antígenos de género, leptospira, SPP, y lo que se utiliza es muestra de suero para que los anticuerpos del paciente se enfrenten, ¿no es cierto?, a esos antígenos y ver una aglutinación visible macroscópicamente en un portaobjeto. Lo que se usa son muy pequeños volúmenes en un portaobjeto, son 80 microlitros de la muestra de suero del paciente, con 80 microlitros de esa suspensión de antígenos que provee el kit reactivo del centro de referencia, que es la Red Nacional de Laboratorios de Leptospirosis. Es una aglutinación que en 4 minutos se puede ver en caso de ser positiva. Los resultados de abajo son negativos, el antígeno es particulado, se ve como una arenilla que no se dispone de una forma particular como en el caso del positivo, en el que se hace una disposición de la macroaglutinación en la periferia de la gota. Eso es un resultado positivo. Detecta anticuerpos, como dijimos, género específicos, es de Leptospira spp, no de una especie ni serogrupo específico. El kit nos provee, ¿no es cierto?, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, CONI, fue desarrollado en 1997 con cepas de lo que es la especie interrogans de antígeno de la especie interrogans de la cepa Jarjo-Pragidno, y bueno, serobar Jarjo y serogrupo Sexroe, que está inactivada en la suspensión. Constituye el kit del antígeno termorresistente la herramienta esencial para lo que fue la creación de la Red Nacional del Laboratorio de Leptospirosis, porque se pudo tamizar en distintas provincias y zonas distintas lo que es la leptospira. Formalmente desarrollada la Red Nacional de Laboratorios en el año 2006 recién, a pesar de que 10 años antes venía trabajando. Este kit de elaboración artesanal, provisto por la Red Nacional del Laboratorio, presenta las ventajas de que al realizarse en un portaobjetos es económico, rápido, sencillo, mínimo material requerido, y el procesamiento se puede dar individual de pacientes, no necesariamente procesar varios. El diagnóstico presuntivo es rápido, precoz, y se puede realizar en centros de mediana y baja complejidad. Las desventajas que tiene, bueno, la lectura subjetiva al ojo del operador, la baja sensibilidad, ¿no es cierto?, principalmente en esa primera etapa en la que no hay un buen título de anticuerpos para que reaccione con los antígenos de la suspensión del kit, y bueno, también fenómeno de baja especificidad, como dijimos, es género específico, y no permite detectar justamente el serogrupo infectante, que sí lo va a determinar la prueba confirmatoria. El otro método, inmunoensayo de tamizaje, es el ELISA, todos conocemos, también se realiza en el hospital, en el área en el sector de serología. Es un kit provisto por la Red Nacional de Laboratorios, donde en el fondo de los pocillos tenemos la cepa antígenos, ¿no es cierto?, de la cepa Jarjo-Pragidno, de igual manera que los que están suspendidos en el antígeno termorresistente. Entonces se enfrenta al suero del paciente para detectar los anticuerpos específicos de género. Es una prueba de tamizaje junto con el TR,
Y bueno, como buscamos sueros, buscamos anticuerpos, la muestra es suero. Ventajas, bueno, técnica sencilla, requiere escaso volumen de muestras, este es un detalle importante. Tiene un punto final numérico, no es una observación, simplemente arroja un valor. Mayor sensibilidad y especificidad, detecta precozmente, ¿no es cierto?, mucho más rápido que lo que es la técnica de microaglutinación, que vamos a ver el método confirmatorio más adelante. Y bueno, favorece lo que es la descentralización de diagnóstico, se puede hacer en distintos centros de mediana y baja complejidad. La desventaja que tiene la ELISA es que requiere mayor tiempo de realización que la técnica de screening TR, la macroaglutinación. El material requerido es mayor, esto es mayor material, es decir, muestras de paciente y no permite, bueno, detectar el serogrupo infectante, tampoco lo permite la técnica TR. Saber que la sensibilidad y especificidad de las técnicas de tamizaje van a aumentar a medida que aumenten los días. Mayor evolución del paciente desde que comenzó con la sintomatología. Más allá del séptimo día, del décimo día, la sensibilidad y la especificidad globales aumentan. Bueno, hasta acá preguntas, ¿se entiende? Voy muy rápido. ¿Alguna duda? Se me está acabando Seguimos. el tiempo de reunión y me parece bueno cortar para volver. ¿Me escuchan? Hola, 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 hola. Sí, Rubén, se escucha. Bueno, ya pasamos a la parte más divertida. A ver, ventajas y desventajas, ¿se escuchó eso o no? Sí. Sí. Sí, bueno. ¿Hay algo que preguntar o seguimos? Seguimos. Bueno, hasta acá vimos las técnicas de tamizaje, screening, que hacemos nosotros en el servicio. No sé si lo estarán haciendo también los chicos en resistencia o en corriente. Pero las muestras que son positivas por estas técnicas de tamizajes deben ser derivadas al centro de referencia para la confirmación. La técnica que vamos a usar ahí, que van a usar ellos en Santa Fe, es la técnica de microaglutinación, ¿no es cierto? Bueno, la técnica de aglutinación microscópica o MAT
Es la técnica serológica de referencia internacional para el diagnóstico de leptospirosis en humanos y animales. Las muestras también pueden ser animales, en el caso de que haya un contagio en algún criadero o algo, pueden llegar muestras animales. Es la técnica confirmatoria. Se detectan anticuerpos aglutinantes, pero son específicos de serogrupos ya. Serogrupos son varios dentro de una misma especie infectante. Son ambos, anticuerpos IgG e IgM, y las muestras van a ser suero justamente animal o humano que va a llegar al centro de referencia, y la condición es que sea un suero límpido, bien conservado, sin contaminantes ni lipémicos. Generalmente se solicitan 2 muestras o muestras pareadas para confirmar el caso o descartarlo. La técnica se realiza en placa, ¿no es cierto?, en pocillos, donde lo que se va a hacer es enfrentar el suero del paciente con suspensiones de distintos antígenos de serogrupo y ver el fenómeno de aglutinación. Básicamente lo que hace el centro de referencia es dilución del suero de los anticuerpos del paciente, una muestra de suero, y la cepa de referencia que tienen ellos, un panel de cepas de referencia, van a ir enfrentando distintas cepas, en proporciones iguales, ¿no es cierto? Y ver luego de una incubación de 1 hora la visualización microscópica en campo oscuro si se presenta o no aglutinación. Se puede dar que no haya aglutinación, y si hay aglutinación lo que hacen es una técnica de microaglutinación cuantitativa. Esto es quality. Pasan a lo cuantitativo, en lo cual hacen diluciones seriadas del suero del paciente, 1 en 50, en 100, en 200, en 400, 800, y así las diluciones que consideren, y enfrentan con las cepas de referencia aquellas cepas para lo que fue positiva en la prueba cualitativa. Las dos en partes iguales. Hola. Y 1 hora de incubación, otra vez la visualización en campo oscuro. Puede no haber aglutinación o haber aglutinación, y en el caso de haber se establece el título de corte, porque la confirmación, vamos a ver, el algoritmo diagnóstico tiene un valor de corte. Bueno, es 1 en 200. Entonces se informa un título en la técnica microaglutinación cuantitativa. ¿Qué hace esta técnica? Va a permitir obtener el serogrupo infectante, ¿no es cierto?, en ese suero del paciente, y bueno, esto tiene más un fin epidemiológico y también confirmatorio del diagnóstico de leptospirosis. La desventaja que va a tener la técnica de microaglutinación es lo laboriosa, como acabamos de ver, que es la técnica. Hay que mantener cultivos de leptospiras para tener antígenos de serogrupo viables que puedan emplearse en la técnica. Difícil estandarizar, no hay un control de calidad internacional establecido, unificado, se positiviza en forma tardía, no es un diagnóstico precoz como en las técnicas de screening, requiere muestras pareadas, son 2 muestras, entonces envía una muestra, puede establecerse el diagnóstico o puede solicitarse segunda muestra un tiempo después de evolución de la enfermedad. Se puede presentar la baja sensibilidad, que son en aquellos casos en los que, como dijimos, el equipo médico instaura un tratamiento antibiótico dada la clínica antes de esperar el resultado confirmatorio, y ese antibiótico hace que en la fase inicial, ¿no es cierto?, disminuya la producción de los anticuerpos, porque bueno, hay una menor reacción antígeno-anticuerpo porque está habiendo una eliminación de bacterias, una inmunización, quise decir. Variabilidad en la lectura, bueno, como toda técnica de aglutinación, es subjetiva de persona a persona, es operador dependiente y con laboratorio a laboratorio. ¿Cómo se interpreta? El caso confirmado va a ser cuando hay una clínica compatible en la epidemiología y hay una seroconversión en muestras pareadas, o el título en una muestra es mayor o igual a 200, 1 en 200 en una única muestra, ¿no es cierto? Entonces, si la muestra que fue enviada para confirmación tiene menos de 10 días, dijimos que más de 10 días recién tenemos una fase inmune, entonces esa muestra, si tenemos que el tamizaje dio positivo y la MAT da reactiva pero con título bajo, se establece como probable, hay que solicitar nueva muestra y repetir. Acá viene el algoritmo diagnóstico planteado por la Red Nacional de Laboratorios para lo que es la vigilancia epidemiológica, el sistema Civila, perdón. Entonces se establecen varios caminos que lo vamos a nombrar rápidamente para cerrar el tema de el juego de resultados que tiene la leptospirosis en el laboratorio. Una muestra que nos envían un suero que tiene menos de 10 días, o sea, tomado hasta los 5 días de inicio de los síntomas. Las técnicas de tamizaje como TR y ELISA entonces pueden arrojar resultados como positivo, ¿no es cierto? El caso es probable,
hay que confirmar, ¿no es cierto?, con la prueba de microaglutinación, se informa leptospirosis probable. Si da negativo, como estamos en menos de 10 días, 5 días específicamente, es no conclusivo, hay que realizar una nueva muestra más allá de los 10 días, garantizarse que hay anticuerpos en alto título y proceder a la confirmación. De nuevo, el test de screening y la confirmación. En el caso de que lo que se realice es la búsqueda de las bacterias, ¿no es cierto?, lo que es el aislamiento, el cultivo, la detección del genoma bacteriano, si da positivo, el caso queda confirmado. Y si da negativo, justamente hay que solicitar nueva muestra. Más allá de los 10 días, el caso queda sospechoso, no conclusivo, y volver a realizar, ¿no es cierto? En este caso no es esta técnica, sino ver la confirmación del caso. Esto es mucho más largo el algoritmo si la muestra llega más allá de los 5 días. El antígeno termoresistente, si da positivo, como siempre, caso probable hay que confirmar con la técnica confirmatoria, que es la MAT. Si da negativo, tener en cuenta que es un resultado sospechoso, hay que ver de realizar un ELISA y confirmarlo. Entonces, si se realiza un ELISA y vuelve a dar negativo, el caso queda detectado. Con más razón si la muestra fue tomada más allá de los 5 días porque se solicitó nueva muestra. Y puede dar un resultado no conclusivo cuando la muestra todavía no se cumplieron los 10 días, ¿no es cierto? Y hay que siempre solicitar nueva muestra cuando es menos de 10 días. ELISA probable, bueno, cuando es positivo, estamos menos de 10 días. La prueba confirmatoria no siempre un resultado, bueno, a ver, primero los negativos. Si da negativa la prueba confirmatoria, se descarta el caso si el suero tiene más de 10 días de un paciente con más de 10 días de evolución, se esperan anticuerpos IgG y IgM que enfrentados con los antígenos de serogrupo D positivo se descarta. Pero si la muestra no tiene 10 días de evolución, se pone como leptospirosis probable, se solicita nueva muestra, eso en el caso de que previamente el test de screening dio positivo. Y si no hay antecedentes, no hay un test de screening, simplemente se realizó la prueba confirmatoria, es un resultado no conclusivo, hay que pedir nueva muestra con más días de evolución y hacer todo lo que es el algoritmo nuevamente. La técnica confirmatoria decía, no necesariamente el resultado positivo va a ser para confirmar el diagnóstico, porque el único caso en el que va a ser confirmada la leptospirosis es cuando el título, dijimos, es mayor a 200 en una única muestra o se dio cero conversión en la muestra pareada, entonces la leptospirosis se confirma. Pero puede haber un caso positivo en el que el título no llega a ser mayor a 200. En una sola muestra se solicita nueva muestra, ¿no es cierto? Es un caso probable. Y en el caso de que el título sea menor a 200, en 2 o más muestras donde no eleva el título, no hay cero conversión, se descarta, inclusive con el resultado entonces positivo, se descarta el caso de leptospirosis. No cumple con el valor de corte de título que se requiere. Este es el algoritmo entero. Que quede siempre que nosotros en el laboratorio hacemos la técnica de tamizaje, que es el TR y el ELISA. Esas técnicas positivas hay que confirmarla con la técnica de microaglutinación. El suero de nuestros pacientes se deriva a Santa Fe, a la Red Nacional de Laboratorio de Leptospirosis. Y ellos emiten una planilla por medio de la Administración Nacional de Laboratorios, que es la siguiente. La planilla consta con el nombre, los datos completos del paciente, los días de evolución que lleva desde el inicio de los síntomas. También puede aclarar si es primera o segunda muestra tomada, qué muestra se analizó, si primera o segunda y qué técnica. Ahí dice también, por ejemplo, se hizo la macroaglutinación con antígeno termoresistente. Eso lo hicimos nosotros en el laboratorio, dio positivo. El ELISA no se hizo. El laboratorio de referencia hizo la técnica MAT de microaglutinación con antígenos vivos y dio positivo. Se confirma entonces el caso de leptospirosis e informa, no sé si se ve el mouse en la presentación, pero el cursor del mouse informan el 0 bar y el 0 grupo de la leptospira, que acá en este caso son estos resultados, y vemos el de 1 en 400 correspondiente al 0 bar Copenhagen, el icterohemorragia como 0 grupo infectante. Se puede dar el caso, como este, donde el paciente tiene 7 días de evolución, está en el límite, una sola muestra de que dio en el laboratorio tanto el TR como el ELISA positivos. Sin embargo, la microaglutinación
en el centro de referencia dio negativo. Entonces, fíjese, al pie de la ficha, no habiendo informado ningún serobar y serogrupo, el laboratorio de referencia informa caso probable, solicita nueva muestra con más de 10 días de evolución. La muestra fue enviada de un paciente con 7 días. Entonces sigue el algoritmo que acabamos de analizar, se reenvía la muestra y se vuelve a analizar con estos resultados, entonces viendo para confirmar o no. Tiene unos tiempos prolongados la confirmación diagnóstica. Bueno, esto era como un ejemplo para cerrar el análisis del tema. Y como reflexiones en cuanto al tema de leptospirosis y el enfoque epidemiológico, el material bibliográfico, los manuales de Nación y la gente de la Red Nacional del Laboratorio establece que no hay un consenso mundial al respecto de la leptospirosis, su abordaje diagnóstico, y cada país debe aplica en realidad diferentes criterios para la definición de casos. Hay una necesidad de utilizar nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, para reevaluar los métodos que se están usando, los métodos rápidos, y estimar la seguridad diagnóstica que ofrecen, y desde el punto de vista del manejo clínico, como dijimos, el equipo médico es suficiente conocer si el paciente tiene o no leptospirosis. La clínica marca mucho el diagnóstico, pero el punto de vista de salud público, todo esto de la prueba confirmatoria en centro de referencia es para tipificar y es establecer una buena estrategia de prevención y control epidemiológico, porque es tener controlado el serogrupo infectante y la circulación que tiene en la sociedad, y más en contextos sociales donde hay más situaciones ambientales que predisponen a la diseminación de la enfermedad. Entonces la caracterización o tipificación de los aislamientos es esencial para mejorar el conocimiento de epidemiología de la enfermedad. Así lo dijimos. Bueno, creo que con esto es todo tratamiento del tema. Muchas gracias. ¿Alguna preguntita? Fueron todos a dormir. Yo tengo una pregunta. Unas cuantas preguntas tengo. ¿Quién habla? Noé, para que... Noé. Hola, Noé. ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Bien, es un poquito para saber cómo están trabajando allá y por ahí comparar un poco cómo estamos trabajando nosotros en Resistencia. Ustedes están dentro de un hospital, ¿suelen recibir, por ejemplo, pedidos médicos de estudios de leptospira en orina y que le envíen una muestra de orina? Suele pasar, por ejemplo, acá en el Perrando, que le mandan orina de Perrando y ellos creo que llegaron a hacer alguna vez ver en campo oscuro. A mí en el laboratorio central nunca recibí orina ni un pedido médico que diga búsqueda leptospira en orina. ¿A ustedes les pasa eso? Y yo el tiempo que estoy en serología, que son meses, no, son muestras de suero. Hola, a ver. Hola, soy Aixa, Rubén, ¿qué tal? ¿Qué tal, Aixa? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, bien. Ahí está la voz acreditada para responder la pregunta. No sabía que estaba. Nosotros no recibimos las muestras de orina, las recibe Bacterio. Ajá. ¿Y Bacterio las hace, o sea, mira en campo oscuro? ¿O qué hace Bacterio? ¿Qué saben, digamos, ustedes de eso? Noé, ¿cómo sabía? Hola, Noé, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo están, chicos? Yo lo que sabía hablando con la gente de Micro, que ahora Mayra está ahí también, debe saber un poco más, que ellos ya no están haciendo más eso por la baja sensibilidad que tienen. La doctora Norma Cel, que era la que estaba como jefa en Micro, que estuvo mucho tiempo, ahora ya se jubiló, ella me decía que tuvieron en su historia un solo caso de leptospiruria, digamos, que vieron en orina, y después nunca más. Y realmente, yo de que me acuerde, nunca, o sea, ya los infectólogos ya saben que ya no se usan, por lo menos el doctor Rodríguez, que es el infectólogo acá, que es del hospital, y ya no manda más muestras de orina. Sí. No, por ahí a lo mejor algunos suele pasar que, viste, que en el Perrando, pero hay muchas residencias y todo eso, suelen mandar a unos chicos de las clínicas y todo eso, muestras de orina y por ahí preguntan. Creo que se llegó a procesar, pero tampoco, ni vieron nada tampoco para saber. Pero es para saber si ustedes, digamos, alguna vez lo hicieron y qué informaron. Sí, alguna vez se lo hizo y se informó que se observaban leptospiras compatibles con leptospirosis, digamos. En la orina se centrifuga todo, pero fue esa única vez que dice Rocío
y después realmente mandan más la ficha para suero, digamos. Claro. Ya casi no entra. En caso de que entre, se centrifugaría y se seguiría todo el mismo procedimiento para verla en campo puro. De hecho, en el sistema tenemos la opción en la parte de orina de tildar, digamos, si se observan o no leptospira, pero la verdad que ya no recibimos. Porque viste que dice que en teoría vos en la orina no podés identificar si realmente es una espiroqueta de lepto o una espiroqueta de otro género, digamos. Por eso nomás, digamos, pregunto. Claro, por eso ellos le habían puesto como compatible, pero después tiene la leyenda de evaluar en el contexto clínico del paciente, ¿no? Bien. Bueno, otra preguntita. Por ejemplo, ¿hay alguna muestra que ustedes procesen de suero, estoy hablando, ¿no? Con respecto a los días de evolución o que decían largar solo una técnica y no la otra, o a todas las muestras procesan con TR y ELISA? Nosotros tenemos, hola Ixa, nosotros tenemos un problema, ¿qué tal? Que no tenemos micropipetas de bajo volumen. Entonces nos quedábamos sin el control negativo y entonces no podíamos seguir largando la técnica de ELISA, digamos. Viste que te mandan muy poquito control negativo y en base a eso se calcula. Vos sabés que yo pido más control, ¿eh? Yo le pido que por favor me manden más porque yo no puedo, yo le digo que no recibo muchas muestras de una como para alargar muchas tiras y usar una sola vez control, y que me manden más, y me suelen mandar más, digamos, o sea, eso podría ser una opción también para ustedes. ¿Y ustedes tienen micropipeta de bajo volumen? ¿De 1 o 2? Sí, nosotros usamos 5 microlitros. 5 microlitros. Para la ELISA, sí, tenemos de 5, digamos. Y para el TR también usamos de 5. También, sí. Así que... No, y bueno, a ver. Y te pregunto, en cuanto a tu experiencia, ¿qué opinás vos del ELISA y el TR? ¿Qué experiencia tenés? Mira, digamos, es por épocas. Por ejemplo, hasta el año pasado yo te prefería el TR antes que el ELISA, por decirte así, porque el TR me parecía mucho más fidedigno a la hora cuando me daba reactivo, realmente parecía como que el paciente tenía más probabilidad de tener. Igual tuve muy pocas confirmadas, el año pasado tuve 2 nomás. Y el ELISA, con los controles negativos tan bajos porque me daba valores muy bajos los controles negativos, menos de 10, que se supone que tiene que tener más de 10 de densidad óptica, me daban positivos muchos, porque hacer el REL me quedaba muy bajo, digamos, me subía mucho el REL enseguida, y me daban positivos mucho y terminaban siendo descartados. Este año me parece que mejoró muchísimo el kit de ELISA, y los controles negativos ahora me dan mucho más altos, y la verdad que se asocia mucho mejor con, digamos, la clínica del paciente y posterior confirmación o no. Y el TR, este último tiempo, como que me viene dando aglutinaciones re feitas, que bueno, estuvimos pusiendo positivo débil y después terminaron descartándose, digamos. Nosotros tuvimos un caso la semana pasada de un TR muy positivo y la confirmación hasta ahora es negativa, tenemos que pedir segunda muestra, también muy fea, digamos, la aglutinación. Sí. ¿Y ustedes suelen ver así algún entrecruzamiento con alguna otra patología así más específica? Bueno, con dengue suele dar bastante entrecruzamiento, que es lo que me dijo Josena ahí del CONI, que me dijo que estamos en dengue, así que muchos positivos débil pueden ser por eso. Pero, por ejemplo, un TR re lindo que me había dado, que dije, esta tiene que ser porque me dio como el control positivo, era una mononucleosis, que también me dijo que puede llegar a cruzar, digamos. Claro, sí. Nosotros tuvimos el caso de una mononucleosis que cruzó, que era el paciente que después lo llevaron para allá también, y que era dudoso y terminó dando negativo. Negativo, sí, sí. Sí, tenía el citomegalo IgM positivo. Sí, exactamente. Sí, por ahí envían muestras para hacer cultivo, porque viste que se supone que la toma de muestras la pueden hacer, por ejemplo, pacientes que están graves en terapia, que dice que a esos son los que digamos, sería conveniente hacer el tipo de cultivo para ver cuáles son las más patógenas y mortales, por decirlo así, que se tomen y bien se saca la muestra y que se cargue las 2 gotitas en el medio de cultivo. ¿Ustedes tienen el medio de cultivo? ¿Solicitaron alguna vez? ¿Enviaron? No, yo tampoco, pero también porque se me dificulta, como yo no estoy dentro de un hospital, digamos, no tengo esa conexión con ellos como para
poder facilitarle el medio de cultivo, que ellos hagan la carga de muestra y yo la mande, porque es algo que ellos siempre nos recomiendan y nos piden que mandemos muestras para ver nosotros qué tenemos, qué circulación tenemos acá. Digamos. Podemos pedirles sí los medios de cultivo, entonces no sabía que podíamos mandar. Sí, yo cuando fui en el 2017 me traje unos tubitos así, que es tipo líquido, y se pone 2 gotitas de sangre, niveles acá y la mandás, digamos. Buenísimo. Bueno, eso nomás para saber un poco cómo están trabajando ustedes, qué sé yo, pues yo hace 2 años por ahí estoy en esto y no tengo la gran experiencia. Nosotros pedimos la semana pasada, nos mandaron una TR nueva y lo que me llamó la atención es que me mandaron controles que no tenía. Control positivo y control negativo. Y negativo, sí. Sí, que nunca, sí. Pero bueno, es una recomendación que yo te hago que también me quedaba yo sin controles, le pedía que me manden por favor más volumen porque no me quedo pausa. Así que bueno, gracias. Digamos, daban muy bajo los controles negativos y los cálculos no eran fidedignos, así que vamos a volver a pedir ahora que nos manden el ELISA a ver qué tal está este año. Está mejor, hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias. Para los que hacen lepto, en general, digamos, si por ahí tienen alguna relación en cuanto a la sensibilidad y especificidad de la inmunofluorescencia con las técnicas desarrolladas por el CONI. Desconozco absolutamente inmunofluorescencia para lepto, no tengo idea de nada. ¿Vos te referías a la MAT, May, o a cuál? No, viste que en los métodos que nombró Rubén al principio, los anteriores aparecía la inmunofluorescencia indirecta, creo que dijo, y si en caso de, por ejemplo, los laboratorios que no son de la red y no tienen estos reactivos, si tienen la posibilidad de hacer inmunofluorescencia, si el resultado es fidedigno, ¿no? Vos sabés que una vez, digamos, plantear la posibilidad de nosotros poder hacer alguna técnica confirmatoria estaría bueno, porque creo que tenemos bastante muestra. Yo no sé cuánta muestra usted está manejando. Nosotros estamos manejando, capaz el año pasado tuvimos menos de 300, pero tenemos bastante. Y hasta ahora estamos 150 muestras más o menos procesadas. Yo creo que estaría bueno, a mí particularmente me gustaría saber una técnica confirmatoria, pero yo no sé si podemos, digamos, porque creo que las confirmatorias solamente las hacen los del nivel 3, creo que son los que son... Con respecto a lo que preguntaste, May, lo de la inmunofluorescencia es una fluorescencia directa y se hace en la primera fase. La indirecta, que yo sepa, no hay, y Rubén había mencionado, pero de los métodos, estaba dentro de los métodos directos. Si querés, Rubén, volvé a la filmina ahí de los métodos directos. Él habló de la trigeneración argéntica y el campo puro, y ahí está la inmunofluorescencia, pero es directa, digamos. Claro. Está la espiroqueta, no los anticuerpos. Si era directa o indirecta, lo que preguntaba era si por ahí hay algún estudio hecho en comparación con la TR y el ELISA que nos entrega el CONI. La verdad que yo no lo había leído, no sé ustedes por eso. No, nosotros tampoco de eso, no. No, realmente. Disculpame, te pregunto, Noelia, ¿ustedes tienen muchos casos positivos? Mira, confirmados, pocos. Este año, uno este año, y el año pasado 2. Sí tuvimos muchos casos probables, pero para mí es por pura técnica, digamos, el problema de técnica, y algunos casos probables que yo digo que no, viste, si este tiene que ser una lepto y después termina siendo negativa, que incluso los médicos te dicen, no, si le tratamos y mejoraron, que vos decís, bueno, pero ese planteo ya se lo hicimos nosotros allá al CONI y nos dijeron que puede ser que acá en Chaco circule alguna cepa que no esté en el panel que ellos largan en la mata. Por eso ellos les gustaría que nosotros mandemos para hacer el cultivo, para ver si acá hay alguna otra cepa que no esté ahí, y bueno, y por eso no dan, pero viste, ese paciente tiene toda la clínica, da re bien el TR, re bien el ELISA, le dan el tratamiento, cura, está todo perfecto, toda epidemiología tiene todo, digamos, nexo epidemiológico, digamos, y después la negativa la manda y va a decir, bueno, no. Igual hay que notificarla por más que
en el CIS hay que notificarla por más que sea negativa, digamos, o sea que las pruebas de tamizaje den positivas y después la confirmación te dé negativa, de todas maneras se notifica. ¿Eso podrían ser los casos en que te da menor de 200, por ejemplo, la MAT? No, directamente le dan negativa. O sea, si te dan menos de 200 te van a poner negativa, te piden nueva muestra o no de acuerdo a la evolución, pero a mí hasta ahora, de todas las que yo mandé y que me confirmaron o me descartaron, digamos, ninguna me dio un valor de MAT menos de 200, directamente me dio negativa. Lo que pasa es que son poco específicas las técnicas, por eso. Claro. ¿Y cuál es el serogrupo que más circula acá en la provincia? ¿De los yo no sé roedores? bien. Sí, la icterohemorragiae aparece porque aparentemente acá tuvimos casos, no tantos casos, pero casos más graves. Y la icterohemorragiae aparentemente es la que produce los casos más feos, ¿viste? Digamos. Icterohemorragia está vinculada a vacas, entonces como es productor, zona de alta cría de esos animales, tenés a lo mejor más probabilidad de que circule, según la bibliografía. Y de roedores también. De roedores. Sí, de roedores, yo tenía entendido. Sí, de roedores. Así que eso sería, pero bueno, no sé, está en el panel, creo que en un caso que tuvimos positivo y que fue un caso grave, digamos, creo que justo esa vez no tenían en el panel la icterohemorragia, porque vimos, ¿viste? Un caso grave de icterohemorragia con muerte de un chico de 17 años. Bueno, y ahora hace poquito me confirmaron uno de un nenito que tiene una pomona, por pomona, digamos. También. No, perdón, por canícola era de los canos, así que... Pero eso nomás. Más que eso no te puedo decir porque tenemos poquito, ¿viste? Así que poquito confirmado. Muy bien, Rubén. Te felicito. Bueno. Muy lindo. Muy lindo. Gracias, Chiqui. Gracias por invitar. Noé, ¿y ustedes largan las dos técnicas? Sí, las dos, siempre. Yo largo siempre. Me ayuda un poco más también a la interpretación del resultado, más allá de que qué sé yo, por ahí a lo mejor en determinado tiempo de evolución te puede ser una mejor que la otra, yo las largo a las dos y que como tienen dificultades técnicas, ¿viste? Me sirve a mí para ver para dónde tiro, por decirte. Para estar más segura. Yo, por ejemplo, cuando hablo con los médicos, por ahí hablo mucho con la infectóloga del Perrando, Laura Lescano, y yo le comento, ¿viste? No, mirá, me dio valores re bajos, le comento que cuando me da valores que apenas me superan el REL, que vos decís, no va a ser un problema técnico, como para que ellos tengan en cuenta, y bueno, ya tuvimos varios casos así, y bueno, ellos saben que tenemos de estas dificultades, digamos, técnicas. Pero ahora está mejor hasta ahora, por suerte. Bien, súper. Bueno, Rubén, muy lindo. Bueno. Si alguien tiene alguna otra duda o quiere aportar algo, bienvenido los comentarios. Yo quería preguntar también si existen portadores asintomáticos de la enfermedad. ¿Como portadores, vos decís? No. ¿Portadores crónicos así? Claro, o sea, si se infectaron y no desarrollaron clínica, digamos. Sí, o sea, asintomáticos hay muchos, una gran cantidad, pero como portadores y que pueden ir tirando leptospira, así no, digamos. No, asintomáticos nomás. La gran mayoría son asintomáticos. Y los muchos animales tienen son los que sintomatología. Durante un año por ahí van expulsando las leptospiras por orina, por ejemplo. Inclusive en el curso que hicimos nosotros nos decía que el 90% de los casos son asintomáticos y el hombre se comporta como un huésped accidental, o sea que un cierto tiempo lo tiene y después lo va eliminando el propio sistema inmune. Súper, gracias. Bueno. Y bueno, muy claro, muy lindo. Muy no, largo. y otra cosa para hacer una aclaración que tiene que venir la muestra siempre a nosotros nos llega con su fichita febril, de síndrome febril. Y con respecto a lo que vos mostraste, Rubén, eso era aclarar nomás, no sé, que esos son los resultados del CONI, que cuando se manda la muestra el CONI vuelve a repetir allá. Bien, no lo dije. Sí, o sea, ellos vuelven a hacer la TR y el ELISA, lo repiten y aparte le hacen la MAT y esos son los resultados que mandan por correo.
Bien. A nosotros nos mandan por correo y que rápido, o sea, es un servicio excelente porque nosotros mandamos y rápido ya están los resultados. No sé, Ixa, ¿cuánto más o menos te mandan? ¿Semanalmente o cómo mandan, Ros? A Ixa le mandan los resultados por correo. ¿Y no? ¿Y las muestras? Nosotros este año tuvimos muy pocos pedidos, realmente casi nada. El año pasado y el año antepasado tuvimos muchos más, pero este año casi no tuvimos. Pero nosotros mandamos, sí, el año pasado una vez por semana hasta que los de Sala de Situación nos dijeron que no tenían más presupuesto y nos limitaron a una vez al mes. Y ahora con todo el tema de dengue y coronavirus, directamente nos suspendieron los envíos y son los del CONI los que nos pagan, digamos, el envío. Claro, nosotros nos pasan a buscar por una empresa o casa, pasan y ellos retiran la muestra y los resultados por el correo. Sí. Bueno, el año pasado acá en Saspeña hubo inundaciones, en realidad en todo el Chaco, tal vez eso también hace de que haya habido más casos. Y por lo menos más casos sospechosos, porque la verdad que después de las grandes inundaciones estas que tuvimos, que se inundaba toda la ciudad, hubo muchos casos, muchas muestras, digamos. Claro. Muchos pedidos. Sí. Pero sí, la verdad que esos son muy buenos, responden muy rápido. Todas las preguntas, las consultas que vos le hagas por correo, enseguida te responden, son muy serviciales. Muy agradables las chicas, la verdad que un gusto trabajar con ellas. Sí. Lástima que la técnica es más o menos. Bueno, supongo que no sé si va a salir la inmunocromatografía de flujo lateral que están haciendo hace un tiempo, pero vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Sí, la verdad que sí. Aixa, ¿escucharon algo del caso de un chico que murió por leptospirosis la semana pasada o algo así en Loncaus? No. Por leptospirosis no. Porque qué raro que ellos sepan que ellos no hacen leptospirosis. Porque le había consultado a Cookie y me dijo que ustedes le hicieron. Ah, no se hizo el que le hicieron ustedes, por eso. Yo la semana pasada no trabajé, pero... O sea, yo estoy en asistencia ahora, pero voy a averiguar. Perdón, porque el único caso de leptospirosis que mandamos nosotros nos dio negativo. Así que la verdad que no sé, pero voy a averiguar. Ah, buenísimo. Y creo que la semana pasada o la anterior, no me acuerdo. Creo que la pasada. No tengo. Capaz fue ese caso que dio la TR positiva, pero la confirmación no dio. Claro, puede ser ese. Muchas veces se corre, digamos, vos le das informar un TR positivo en ELISA y hasta los médicos a veces lo toman como un confirmatorio. O cuando te mandan a hacer una muestra te dicen, muestra enviada por caso positivo de leptospira, así ya lo toman como un confirmado y realmente no lo es. Sí, nosotros igual, de todas maneras ya hablamos también nosotros con terapia, con los médicos y están al tanto. Casi la mayoría por lo menos. Es una prueba de tamizaje y aparte que se le pone la leyenda en el resultado de que es de que tamizaje y que es confirmar. Bueno, chicos, muy lindo, yo me despido. Bueno. Chao. Chao, chicos, nos Muy vemos. lindo, Rubén, muchas gracias a todos por participar. Gracias, Mayra. Gracias por participar, Rubén. gente. Que tengan buen fin de. Buen fin de para todos. Adiós. Buen fin de semana, que lo pasen lindo.